Pues les decía que es una imagen matemática que se va a convirtiendo cada vez más, más amplia, más amplia. Uno se acerca con el mouse y se va volviendo cada vez más amplia, 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 hasta el infinito. Y lo interesante de la figura es que se va repitiendo la figura. Es decir, si yo me acerco a esa figura, pareciera que estuviera viendo lo mismo. Y si me acerco aún más a esas raíces color morado que se ven alrededor y me acerco muchísimo, pareciera que sigue siendo lo mismo. Pues la naturaleza también se comporta de la misma manera. Es decir, que podemos ver cosas repetitivas que pareciera que quisiera entender hasta el infinito, ¿verdad? Como esta col, una col de tipo francés, creo que le llaman, col francesa, donde se puede ver pequeñas piñas, ¿verdad? Que están formadas de otras pequeñas piñas, que pareciera que están formadas de otras pequeñas piñas. Eso es lo que llamamos fractal. Y se puede ver en muchos momentos de la naturaleza. Las espirales, los círculos, los elipses. Toda esa figura fractal que dan las flores, que dan las plantas, incluso que da el mismo ojo humano, ¿verdad? Que se puede ver como que tiene un montón de raíces, ¿verdad? Que de hecho pareciera, si uno capturara la orillita del iris muy ampliado o así lo expandiera, podríamos llegar incluso a colocar la imagen en Facebook y decir una imagen capturando una gran dimensión del universo y mucha gente creería que es realmente la imagen del universo, porque pareciera como que esa imagen pareciera como que fuera muchísima materia condensada, ¿verdad? Es decir, que pareciera que guardamos ese tipo de naturaleza constantemente, matemática y geométrica. Y eso que no hemos hablado del famoso número que le llaman el número aural, eh, esta proporción áurea. Es una que los matemáticos también van a estudiar, esta proporción áurea. Es una figura matemática y además es una proporción matemática que se puede notar en la materia. Incluso en nuestra propia mano tenemos guardada la figura del, de, la, este principio matemático y geométrico que llamamos hoy en día el número áureo, que es esta figura en forma de espiral que tenemos en la mano. En la mano, si cerramos el puño, podemos ver que se forma entre el pulgar y el índice, parecía que se forma una espiral en la parte de enfrente del puño, así lateral del puño, parecía una espiral. Pues pareciera que en toda la naturaleza, incluso cada uno de los dedos, ¿verdad? Al enrollarse, pareciera que quiere formar una forma de espiral. Entonces, está presente en toda la materia, ese tipo de proporción áurea que le llaman. Y por eso van a aparecer grandes matemáticos como los filósofos pitagóricos, que van a estar muy interesados y afanados por comprender esta matemática, esta geometría, y van a ser los grandes pioneros de grandes principios matemáticos en toda Atenas. Aunque Pitágoras es de Samos. Ya habíamos dicho que es Pitágoras de Samos. Hablemos un poquito de Pitágoras. Pitágoras de Samos nace por el año 569, muere por el 475. Funda una escuela en Crotona con fines políticos, religiosos y filosóficos. Era muy riguroso, le pedía una especie de un sistema de vida a los filósofos y estudiantes que estaban ahí, de mucho rigor. Les exigía un tipo de dieta, un tipo de conducta incluso sexual. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Se cree que inventó las tablas de multiplicar y demostrar el teorema que lleva hoy su nombre, el teorema de Pitágoras. Ya le voy a explicar un poquito cómo es que él llegó a esa suposición, bueno, cómo llegó a eso el teorema de Pitágoras. Cultivó el conocimiento en su escuela, pero le exigía a sus estudiantes que tuvieran cuidado con la dieta. Les impedía comer carne. ¿Por qué? Se preguntarán algunos, porque la carne normalmente lleva grasa. La mayoría de la carne que nos venden hoy así, en aquella antigüedad también, era carne grasienta. Y la grasa de la carne genera somnolencia, genera sueño, cansancio, fatiga, además que enferma. La grasa animal genera enfermedad, triglicéridos, colesterol, cantidad de cosas, ácido úrico. Entonces, él obviamente, aunque no era quizá médico, pero sabía la consecuencia de comer mucha carne, por lo cual les prohíbe comer carne, que solo coman frutas, que fueran veganos prácticamente, que coman solamente frutas y granos, nada más, ni siquiera cebada, porque incluso la harina obviamente produce también lo mismo. Entonces tiene que ser tipo de granos que sean, como decimos hoy en día, grasas no saturadas, para poder tener una actividad física y mental, claridad mental, y evitar esa fatiga que a veces impide que sean buenos estudiantes. Así que si usted quiere rendir en una semana de exámenes, póngase en dieta de no comer carne pesada, comida pesada, grasienta. Solo coma frutas, coma verduras,
coma granos, ¿verdad? Como la granola, o semillas de un poquito de semillitas de girasol, no tantas, porque también son dañinas si se comen en gran cantidad. Cosas así, como que fuéramos pajaritos. Si quiere rendir al máximo, mantenerse despierto y activo, pues hay que cambiar la dieta, ¿verdad? Otros ya estamos acostumbrados y por eso somos gordos. Aunque sé, yo padezco mucho de fatiga y estoy consciente de que realmente es por eso, de por comer, no como carne, no como carne roja, pero sí carne blanca, ¿verdad? Y genera algo en menor grado, pero genera casi lo mismo. Y siempre sube el peso, siempre genera fatiga, aunque sea carne blanca. Entonces, lo que prohíbe prácticamente es la carne, porque es lo que realmente produce ese tipo de situaciones en el cuerpo. Pero la carne roja es aún más dañina todavía. Eh, por el tema como ya les digo, de todo lo que aumenta en el cuerpo. Eh, ¿Qué otra cosa le va a pedir? Le va a pedir ser célibes, no casarse. ¿Quieren dedicarse a la ciencia de la matemática? Pues no se casen, no está prohibido tener novias. Y yo siempre hago a los jóvenes de otras universidades que comienzan a estudiar bien jóvenes, tipo 17, 18 años, les digo yo siempre, ¿quieren un buen consejo durante estos 4 años? Sí, dicen todos, no tengan novia. Y todos, dicen todos. Porque realmente les digo, si quieren estar enfocados en el estudio, no se comprometan a tener novias todavía, novios y novias, porque les va a robar tiempo, concentración. Les va a robar tiempo, concentración y ustedes necesitan ese tiempo y esa concentración, ¿verdad? Por poner atención al mensaje de la novia, no pondrán atención en clase. Por estar con la novia, faltarán a clase. Entonces, y además padecerán de, ¿cómo se llama? De insomnio, de deseo en la carne, como decimos a nivel cristiano, deseo en la carne que le va a aturdir, obviamente, la concentración necesaria para ser una mente lúcida. Entonces, por eso él pedía el celibato. Dice él que la sustancia de todas las cosas es el número. Entonces, si le preguntáramos a Pitágoras, ¿cuál es el arjé? Él diría el número, pero el número uno, porque en todo caso la divinidad tendría que ser una, dice él, ¿verdad? Por eso al Dios, él no le pone un nombre propio, sino que le pone un sustantivo que es el uno, en latín. Bueno, hoy en día lo traducimos en latín, el unum, con M al final, unum. Entonces, obviamente cree que el Dios debe ser el uno, el único, ¿verdad? Así lo creía el señor Pitágoras y por eso su filosofía fue bastante religiosa, pero muy matemática también. ¿Qué decir al respecto de la matemática y la relación con el universo? Podemos decir que no se puede explicar el universo sin la matemática. Necesitamos de la matemática para poder explicar el universo sí o sí. Ahí tienen al señor, ¿cómo se llama? Isaac Newton, ¿verdad? Que él creía, por su propia convicción, de que la Tierra era elíptica y lo hizo mediante matemática, pudo demostrarlo. Él pudo demostrar que por medio de la matemática que realmente era elíptica, inventando el cálculo. Entonces, ese tipo de personajes demuestran que la manera para mejor explicar y convencer a todos tiene que ser el rigor matemático. Y Pitágoras lo tenía muy claro. Pero la escuela de los discípulos de Pitágoras empezaron a sentirse demasiado confiados en que ellos eran la élite, la cúspide del conocimiento, porque no había nada que pudiera no ser resuelto por ellos. Esa arrogancia de la escuela se vio entorpecida cuando se enfrentan al problema de estudiar los números irracionales. Cuando llegan a los números irracionales, ellos descubrieron los números triangulares, cuadrados y perfectos. Los triangulares, por ejemplo, eran los números que eran un juego de números que posicionados de esta manera podían generar una figura geométrica en forma de triángulo, como el 1, el 3, el 6, el 10, que se pueden colocar en forma de triángulo. Y también descubren los números cuadrados, ¿verdad? Aquí pueden ver los siguientes dígitos. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36 son figuras geométricas, forman una figura geométrica de triángulo y a estos números que forman triángulos se le llama triangulares. Y de igual manera los cuadrados, ¿verdad? Que posicionados en forma de cubo o de cuadrado, mejor dicho, ¿verdad? También son los números que derivan de esto, sumándole un número impar a cada número. A 1 más 3, 4, 4 más 5, 9. Entonces va generando una forma de cuadrados. Entonces se enfrentan también al tema de los números racionales. Y cuando llegan al tema de los números racionales, se dan cuenta que la mente humana
tiene límites y eso llevó al declive a la escuela, a la caída, porque todos los matemáticos creían en ese momento que no había nada sin explicación, pero cuando llegan a los números irracionales, caen obviamente en esa angustia de sentir que hay algo que matemáticamente no podrá ser comprendido por el hombre, como la raíz de 2, como la raíz de 5, como la raíz de 11, como la raíz de 7, que hoy en día se convierte más bien en una especie de constantes, ¿verdad? Que como son tan irracionales porque no pueden ser calculadas con exactitud, ¿verdad? Por eso que genera esta cierta depresión que sintió la escuela. Eh, para que entendamos la diferencia entre un número racional e irracional, un número racional es cuando yo, por ejemplo, puedo representar ese número en forma de radical, ¿verdad? En forma radical, perdón, en forma de razón, es decir, en forma de fracción. Por ejemplo, el número 3 puede ser representado como 9 tercios, ¿verdad? 3 es igual a 9 tercios. Es un número, por tanto, racional. Pero, por ejemplo, el 2, el único racional que podemos llegar a poner es 2 sobre 1, ¿verdad? 2 sobre 1. Pero la idea de los números racionales es que tiene que haber obviamente un número que sea superior al 3 mismo, en el caso del 3, y un número que puede ser cercano o múltiplo de 3. Y en el caso del 2, ahí está el número 1 que es inferior es muy inferior al número 2. Entonces, por esa razón se dice que la raíz de 2 no tiene una forma racional. No podemos hacer la raíz, por ejemplo, de 7, perdón, la fracción de 7. ¿Qué número dividido me puede provocar un 7 en forma de fracción? Que sea exacto, que no tenga obviamente decimales. Puedo sacar, por ejemplo, la raíz de 9 que es un 3, pero no puedo sacar la raíz exacta de 2, ¿verdad? Eso lo convierte en un número irracional también. El tema de que no se pueden obtener raíces exactas de ese número también. De eso es lo que va generando la clasificación de números racionales e irracionales. Y como les digo, pues a ellos que se creían en la cúspide del conocimiento, les genera esa fricción. El teorema, hablando un poquito del teorema de Pitágoras, para que salgamos un poquito de dudas sobre cómo es el teorema, Pitágoras se enfrenta a un problema muy simple. Él quería, por ejemplo, estaba frente a las pirámides, digamos, allá en Egipto, y de repente él sabía que la longitud de los lados, de la parte de la base de ese triángulo, de esa pirámide, mejor dicho, la base puede ser medida con cuerdas. La altura incluso puedo medirla con cuerdas o con una vara. Puedo tratar de medir la altura de la pirámide. Pero se encontró con el problema de la hipotenusa, con el problema de esa inclinación, que él quería tener una exactitud, un número exacto que me diera la medida exacta de esa longitud. Entonces él se puso a hacer juegos prácticamente geométricos. Él decía, bueno, ¿qué puedo hacer para poder calcular además de poder obtener esos tres lados matemáticamente, ¿verdad? ¿Cómo puedo relacionarlos? Entonces él decía, bueno, hay una figura geométrica que es muy simple, que la comprendemos muy fácil porque podemos incluso medir el área, ¿verdad? Simplemente multiplicando cada uno de los lados. Y es el cuadrado. Puedo poner tres cuadrados, ¿verdad? Tres cuadrados alrededor de ese triángulo. Y si tengo tres cuadrados y sé cuál es la longitud de uno de sus lados, sé entonces cuál puede ser la longitud total. Y si tengo la longitud total de los cuadrados, tengo entonces cada uno de los lados puedo obtener el área. Y ya con el área puedo jugar matemáticamente. Entonces eso fue lo que hizo. Por ejemplo, agarró, digamos, un cuadrado de 3 por 3, un cuadrado de 4 por 4 y un cuadrado de 5 por 5 por el principio matemático del área del cuadrado, sabemos que la multiplicación de los lados genera el área total. Así que el cuadrado más grande es 25, el cuadrado mediano es 16, el cuadrado pequeño es 9. Entonces agarró esos tres números, 9, 16 y 25. Y se preguntó, ¿qué relación hay entre el 9, el 16 y el 25? Quizás hasta lo ubicó de esta manera y dijo, bueno, podemos contar la totalidad de la longitud, pero no me da ninguna alternativa. Entonces él dijo, bueno, la razón que se me viene es que 9 más 16 da 25. Y cuando encuentra esa relación, simplemente lo cambia a forma exponencial. 3 a la 2, 4 a la 2, 5 a la 2. Y dice él, bueno, me queda un cuadrado al otro lado, entonces ¿cómo quito ese cuadrado? Pues por la ley de los radicales, ¿verdad? Que ya lo tenía comprendido, solamente colocando un radical a ambos lados puedo yo eliminar ese exponente. Por lo cual le ubica, obviamente borra el exponente y pone un radical al otro lado para mantener la proporción.
Y es así como él obtuvo la famosa fórmula que hoy tenemos llamada la fórmula de la hipotenusa, que la suma del cuadrado de los catetos, la raíz de la suma del cuadrado de los catetos es la hipotenusa. Entonces, de esa manera es como él llegó al famoso teorema de Pitágoras, o se supone que pudo haber llegado al teorema de Pitágoras. Bien, y como sabemos, ha jugado un gran papel importante, ¿verdad? De la escuela nos vienen enseñando ese teorema para que lo entendamos. Porque tiene sus utilidades, puede llegar a servir para mucho. Algunas frases adjudicadas a Pitágoras para ir terminando un poquito a hablar de él. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta ahora? Como siempre les recuerdo, no se preocupen porque el contenido, siempre esta parte de las diapositivas se las comparto para que las tengan ahí, ¿verdad? Pero si hay alguna duda, pregunten, ¿verdad? Pregunten cuando tengan alguna duda, cuando algo no quede claro, pregunten también, con todo gusto lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Bien, vamos a proseguir. Solo quiero confirmar que sí estoy grabando, sí estoy grabando. Ok, prosiguiendo. Algunas frases de Pitágoras para reflexionar. Pitágoras dice, escucha, será sabio. Pitágoras no dice, habla, será sabio. No, dice, escucha, será sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Y les puedo decir que yo no soy sabio, no soy sabio, no soy un erudito, pero me ha ayudado muchísimo el ser el más callado del aula. Siempre en mi estudio. Y le pueden preguntar a todos mis catedráticos, tanto del ciclo común, de la escuela, de la maestría, pueden preguntarle a todos mis maestros si yo fui un parlanchín en el aula. Les van a decir que yo pasé completamente desapercibido. Quizás no por el tema de la nota, pero sí respecto a participar en clase, yo prefería no participar y simplemente quedarme callado escribiendo todo lo que podía escribir, apuntando todo lo que podía apuntar, ¿verdad? Obligando a mí mismo a comprender lo que tenía que comprender. Y es que en aquel momento, cuando los chicos como nosotros de los años 80, y muchos de ustedes, algunos de ustedes han de ser de los años 80 o más allá, más atrás también, ¿verdad? He tenido estudiantes en esta universidad que son incluso mayores que yo. Yo ahorita voy a cumplir 40 años apenas, llevo 39 ahorita, voy a 40. Eh, Puede que haya gente que sea un poquito mayor, gente que sea mucho más joven que yo, pero les puedo dar fe de cómo éramos los niños en los años 80. Los niños en los años 80 íbamos a la escuela a querer aprender porque sabíamos que teníamos que hacerlo. No perdíamos, jugábamos en el recreo, pero en la clase estábamos haciendo lo que los maestros nos pedían, no perdíamos el tiempo, no nos distraíamos con otra cosa, o sea, estábamos haciendo lo que el maestro, si era leer, a leer, si era escribir, a escribir, si era a dibujar, si era pintar y cortar, a pintar y cortar. Es decir, no teníamos tanta distracción como los chicos de hoy, que están más desesperados por irse a la casa porque ya está el celular esperándolos con el Free Fire, ¿verdad? Es decir, esa es la gran realidad que sufre el chico de hoy. Está con tanto déficit de atención porque para él ya es más importante el celular que la clase. Y en nuestra época no teníamos cosa más importante que una clase. Porque, ¿qué era lo más importante? El trompo, el yoyo, ¿verdad? Los mables. Es decir, no había algo más importante. Así que había tiempo para jugar eso y no nos pasábamos enviciados totalmente con eso. Pero jugábamos, nos divertíamos. Era una niñez bastante sana. Por lo cual la educación caló bastante en la generación de lo que estudiamos de los 80 para atrás. Caló, es decir, quedó grabada. Lo aprendimos y lo hemos utilizado a lo largo de la vida, para nuestra propia vida. Eh, Cosa que muchos chicos de hoy no. Hoy los chicos van a la escuela, estudian para salir del paso, hacen trampa en el examen y van aprobando, pero sin saber. Y esa es la gran tristeza que da hoy en día, ¿verdad? Y aún así, también además hacen relajo en la clase, ¿verdad? Como suele pasar en algunas escuelas, colegios y hasta universidades, incluso hasta en niveles de maestría, porque yo estuve en esa carrera y les puedo asegurar que incluso en las clases, en algunas clases de las que llevé yo con mis compañeros, habían compañeros dentro del aula que eran revoltosos, que les encantaba hacer relajo y bulla, ¿verdad? Y a mí, yo soy de los que a mí, soy de los mismos que en mi clase, por ejemplo, yo trato de mantener el respeto al máximo, ¿verdad? Y que se preste atención a la clase. Pero ahí hay gente que llega a esos niveles de maestría y no ha comprendido lo que significa estar en silencio para aprender. Y miren desde qué época a alguien se le ocurrió que el silencio es el principio de la sabiduría. Prefiero el bastón de la experiencia, dice Pitágoras, que el carro rápido de la fortuna. El filósofo
prefiere viajar a pie. El filósofo viaja a pie. Esta frase es muy parecida a otra de un filósofo llamado Soren Kierkegaard. No, perdón. Es un existencialista. No, si él es Soren Kierkegaard. Que viene, dice él, si Dios se apareciera y me dijera, ¿qué quieres? ¿Verdad? Te tengo en cada mano dos alternativas. En una te tengo la sabiduría y en otra te tengo el camino para adquirir sabiduría. ¿Cuál camino tomarás? Es decir, ¿cuál de las dos manos prefieres? Y dice Soren, yo preferiría y le diría, Señor, la sabiduría solamente es para ti, a mí dame el camino. Porque yo sí quiero, con mis propias fuerzas, entenderlo. Quiero comprenderlo. No quiero que me regales ese conocimiento fácilmente, sino que quiero ver realmente cómo se llega a eso. No solo saber el misterio del universo. Y yo creo que es una gran aventura, ¿verdad? Es un gran reto y me parece muy humilde de parte de Soren llegar a decir de que prefiere el camino y no la sabiduría de manera inmediata. Porque no por orgullo, sino porque simplemente él sabe que es más divertido, ¿verdad? Poderlo descubrir uno mismo a que alguien te lo diga. Es como un truco de magia. Si tú estás viendo un truco de magia y el mago al terminar el truco te revela el secreto, te arruina todo, te arruina todo, te arruina la ganas de querer investigarlo. Pero si tú te retas a ti mismo a querer comprender cómo lo hizo, hace más atractivo aquello. Y cuando adquieres ese conocimiento de cómo es que ocurrió, ese conocimiento te llena de satisfacción y felicidad, que es lo que da cuando alguien ha adquirido por sus propias fuerzas el conocimiento. Miren cómo los chicos a veces en las universidades pasan por las universidades decepcionados, pues salen de una clase y dicen, yo no aprendí nada, dice, no aprendí nada. Y uno se pregunta, bueno, y es que el catedrático nunca habló entonces. Porque un estudiante que no aprendió nada, la única alternativa que realmente pudo haber pasado es que el catedrático fuera mudo. Pero si el catedrático dio la clase por 3 fines de semana o 3 días, durante tres encuentros, habló en toda la hora de clase, explicó el tema, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien diga no aprendí nada? La única manera que no haya aprendido nada es porque quizá solo dejó activo el celular y se perdió y se fue a otra cosa en la casa, ¿verdad? Se distrajo ahí barriendo, se puso a hacer otra cosa y no se ubicó como se supone debe estar ubicado un estudiante en una clase virtual, frente a la computadora, frente al celular, atendiendo su clase, como tiene que ser. Que no vaya a resultar al final del encuentro de filosofía, del último encuentro, ¿verdad? Que diga a más de alguno, yo no aprendí nada. Porque al final la culpa no será del catedrático tanto como la del estudiante que simplemente dejó el celular allá tirado, ¿verdad? Lo puso en altavoz y hay que estudiar el héroe, el catedrático, ¿verdad? Y solo esperando que dijera adiós, ¿verdad? Para cerrar. Incluso les digo, a veces yo he tenido la oportunidad de ver chicos que terminan la clase y digo, bueno, jóvenes, nos vemos, adiós, ¿verdad? Y me quedo esperando que vayan cerrando sesión. Y a mí me ha tocado que despacharlos, me ha tocado que cerrarles la sesión, porque no estaban en clase. Ayer lo hice con 2 estudiantes. Yo mismo los saqué de la sesión, porque no cerraron su sesión, no estaban atentos al cierre de la clase. Entonces, eso dice mucho. Y ahí se puede ver el nombre de cada uno, ¿verdad? De quién realmente estuvo atento. Hay cosas que yo, por ejemplo, expliqué en clase y después me preguntan, ¿y esto cómo era? No pusieron atención cuando lo expliqué en clase. Eh, es decir, me pasó ahorita en la clase en la mañana, ¿verdad? Que estuve en una clase y de repente vienen los chicos y me dicen, Lick, ¿y dónde hay que entregar las cosas? ¿Dónde es que se debe entregar todo? En tal lugar, ahí está ubicado. Lick, ¿y cómo es este trabajo? ¿Qué es lo que debe llevar? Debajo el enlace de entrega, ahí está lo que debe llevar. Es decir, no se nota el interés. Entonces va a ser bien, bien difícil que la experiencia del aprendizaje sea un verdadero aprendizaje si no hay realmente un afán por esa fortuna, por obtener esa riqueza. Tiene que haber entusiasmo, mucha motivación de parte del estudiante. Una clase virtual no es fácil, no es fácil para quien realmente no tiene interés. Es fácil para el que ama tener conocimiento. Estar en una clase virtual puede que sea hasta más cómodo para el que ama conocer y lo hace como con diligencia. ¿Verdad? Pero para quien no le gusta aprender o que no o le gusta simplemente ir aprobando y por salir del paso y graduarse rápido para empezar a trabajar y no tiene afán por conocimiento, toda clase va a ser tediosa, toda clase va a ser horrible. Entonces depende mucho de la actitud que tengamos. Preciso, dice él, es encontrar lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño para sentir la presencia de Dios.
Y dice, escribe en la arena las faltas de tus amigos. Es decir, aprender a perdonar. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. En una sola palabra diría yo lo que está enseñando en esa frase. Prudencia, prudencia. La prudencia te ayuda a medirte en lo que deseas, ¿verdad? A nivel del intelectual sobre todo. A nivel de lo físico y orgánico, más bien se le llama templanza. Pesar las opiniones, la capacidad de tener conciencia de mis propios juicios, de lo que estoy a punto de decir, de no decirlo porque sé que puedo lastimar al decirlo, ¿verdad? Contar las palabras, es decir, llevar la cuenta cuando voy a soltar un insulto de repente sin darme cuenta. Entonces, tener esa capacidad de anticiparme antes de actuar para no después lamentar de repente haber faltado el respeto a alguien. Contar las palabras implica eso, tener conciencia de lo que digo. Dice él que el principio es la mitad del todo. El principio es la mitad del todo. Yo podría apostar mi pellejo, ¿verdad? A que más de alguno de los estudiantes de esta sección ni siquiera ha hecho el intento de editar la revista. Más de alguno. E incluso puedo apostar también que más de algún estudiante incluso va a pensar en desertar de la clase por no hacer la tarea. Porque ya me ha pasado en otros parciales en esta universidad y en otras universidades también. Que por el reto de una tarea, a veces dicen, ah, ya no hice la tarea, mejor me retiro. No llevan la clase ya. Por una tarea. Porque no supieron organizar el tiempo. Porque todo lo hacen a última hora. Porque no hemos cambiado la cultura de no tener diligencia. Es algo cultural que se debe lograr. Uno como profesional tiene que esforzarse en ser diligente. La gente más exitosa tiene bien, tiene bien agendado su tiempo. A mí me encantó, yo miro mucho este programa de Shark Tank México, donde salen estos grandes magnates y gente muy ricachona como la famosa Almendaris, Patricia Almendaris, y ella en una ocasión que un hombre llevó unas agendas, ella dice, ¿sabes por qué me gusta esto? Porque mi historia, mi vida, es una historia de éxito utilizando esto, agendas. Dice que ella ha sido exitosa porque sabe controlar su tiempo. Y esa es la razón por la cual mucha gente no sale a flote, porque no hay disciplina en el tiempo que manejamos. No dedicamos tiempo al estudio, hacemos toda última hora, vamos a empujones, nada planificado. Entonces, la falta de lógica en utilizar el tiempo es la razón por la cual después llegan las depresiones. Se me fue la vida por completo y no hice nada, dice uno. Híjole, ya voy a los 50 y no tengo nada. No he hecho nada en 50 años. ¿Verdad? Ya voy para viejo y me siento derrotado porque no he planificado bien mi tiempo. Que no nos pase. Estamos a tiempo de rectificar la falta de cultura de la diligencia, porque el problema que tiene el hondureño es que somos muy indisciplinados con el tema de la puntualidad, con el tema de la diligencia, sacrificio y entrega de tareas, por ejemplo. Y además, el otro gran problema que tenemos los hondureños es que no sabemos seguir instrucciones. Otro gran problema. Y en educación eso es fundamental. Ser puntual y entregar tareas. Las dos cosas son fundamentales para tener un alto rendimiento. Entonces, ojo, el principio y la mitad del todo. ¿Qué decía Pitágoras con esto? Prácticamente es el que quiere terminar un proyecto, comiéncelo. Porque el comenzar es el primer paso más difícil de una persona que no ha tenido normalmente la habilidad de ser responsable, de ser diligente. Entonces, comenzar un proyecto ya es el avance de la mitad del camino, porque convencerte a hacer algo ya es un gran reto vencido. Dime, Rocío. Sí, Lick, con respecto ¿verdad? A esa frase, me gusta mucho porque siempre he sido partidaria de ella y he dicho que a veces empezar es lo más difícil. Sí, exactamente He eso. escuchado, he escuchado un refrán que dice, en el camino se arreglan las cargas, ¿verdad? Sí, Y a veces las personas por estar pensando o por creer, por ejemplo, que algo es difícil, no lo comienzan, entonces nunca van a saber si lo van a lograr o no. Eh, Hace poco estaba viendo, me pongo a ver unas frases, ¿verdad? O unas lecciones de vida y había una persona que decía que quería comenzar una carrera, ¿verdad? Algo así como un mensaje. Quería comenzar una carrera, pero ella pensaba que la carrera eran de 8 años y ella decía,
pero pero 8 años en una carrera y abajo había un mensaje como que decía, esos 8 años siempre van a pasar y van a pasar sin tu carrera. Sí, Entonces fue algo que me gustó mucho porque realmente es algo muy lógico. sí, completamente. El tiempo siempre va a correr y a veces uno pues no lo va a emplear bien, no lo va a aprovechar. Quizás Exacto. uno si se esfuerza y está sometido a algo, pues sabe que el tiempo pasó, se esforzó, pero ya tiene algo. Repite por favor la frase que dijiste esa de el tiempo pasará, pero pasará sin tu carrera, ¿verdad? Esa frase. Sí, o sea, el Muy bonita. tiempo, esos 8 años siempre van a pasar y pues no vas a tener lo que La carrera. querías. Esa excelente frase. Sí, exactamente eso, ¿verdad? Como decimos comúnmente a veces en el mundo cristiano, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, porque obviamente la vida es una sola y si no y si perdemos el tiempo, decía Pepe Mujica, lo que perdemos no es el tiempo, lo que perdemos es la vida. Y a mí me encantó un discurso que él hizo en la cumbre de Río de Janeiro, que no sé qué año fue el año 2020, 2021, no sé si fue 2021, pero hizo un discurso que se volvió muy viral, 2019 creo que fue. Se hizo muy viral el discurso de Pepe Mujica sobre el tema del ambiente, la contaminación y todo eso, y llega un punto en el que él habla del trabajo humano y dice, cuando tú gastas tu dinero comprando productos que después desechas y no utilizas, lo que has perdido no es tu dinero, lo que has perdido es el tiempo que te costó de vida poder ganar ese dinero. Al final de cuentas, lo que tú echas al caño es tu vida, porque las cosas pareciera que las podemos desperdiciar, pero lo que has desperdiciado son años de vida que te costó ganar ese dinero para comprar el producto. Entonces, hasta en eso, hasta en el consumo, tenemos que ver en qué estamos gastando el dinero, porque prácticamente el tiempo se nos va, ¿verdad? A veces invertimos demasiado tiempo en cosas inútiles y en las cosas más útiles se nos va la vida. ¿Cuánta gente no pasa horas y horas y horas pegado a Netflix, ¿verdad? Y después se queja porque tiene crisis familiar económica, ¿verdad? Cuando pudo haber invertido mejor en ser emprendedor, cuando lo pudo haber invertido en estar en un negocio, cuando lo pudo haber invertido, ¿verdad? Haciendo un producto. Entonces, pero no, prefiere estar en Netflix viendo la vida de otra gente, viendo incluso historias ficticias, que la diversión está bien. No digo que no, yo también veo Netflix, pero no es, ¿cómo se llama? O cualquier red de estas, o Disney más. Pero no le dedico demasiado tiempo más que mi vida. Es decir, a cada cosa su tiempo. Ya incluso vamos a ver a un filósofo más adelante que opinará sobre esta gente que normalmente pierde el tiempo pensando en los grandes personajes, en los héroes o en las historias ficticias. Como ese montón de gente que le dedicó años y años bueno, mucho tiempo de lectura para poder leerse todos los libros de la saga Crepúsculo o la saga Harry Potter. Y se leyeron todos los libros que son de este tamaño, completitos. Y además todavía le siguen invirtiendo tiempo en comprar un montón de productos, aún después de que la película ya pasó mucho tiempo. Llevan 20 años de haber sacado la película de Harry Potter y todavía siguen obviamente apegados a la moda. Lo disfrutan, son felices haciéndolo, pero la vida se les va en algo tan inútil como eso, porque no les está sirviendo para nada. A no ser que vendan ellos los productos. Pero en realidad la vida se le va a la gente, metido a veces en fanatismos infructíferos, y después se preguntan cuando llegan a la vejez, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Verdad? Y ese es el gran problema, que la vida se nos va y va muy a prisa. Más le vale al hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto que abrirla y que los demás se convenzan de que lo es. La prudencia al hablar. Lo recomiendan los filósofos y lo recomienda también la misma Biblia, ¿verdad? La lengua, cuidar la lengua, ¿verdad? Se aprende más, como dice el mismo Pitágoras en silencio, que hablando demasiado. Los hombres que siempre hablan de verdad son los que más se aproximan a Dios. Me gusta esa frase, también de parte de Pitágoras y quería compartirla con ustedes. Bien, salimos de una primera etapa de estos filósofos presocráticos y ahora quiero que veamos las siguientes escuelas, que ya tratan un poquito más de cosas humanas. Los primeros hablan más de cosas abstractas y cosas muy naturales, ¿verdad? Estos filósofos van a ir aterrizando, poquito a poquito van a ir aterrizando en el tema de lo humano. No deja de haber gente que estudia la naturaleza, siempre lo vamos a mencionar, pero ya como que van aterrizando más al tema antropomórfico, pero al tema antropocéntrico, ¿verdad? Que es lo que realmente a ellos les va a interesar poco a poco. Y el punto de partida del interés del hombre, realmente, cuando realmente le ponen el ojo al hombre,
va a ser cuando llegue el señor Sócrates. Después de los sofistas, llega Sócrates, ya vamos a llegar a Sócrates, y ahí vamos a ver ese avance. Quiero comenzar con este pequeño fragmento de la obra de Shakespeare llamada Hamlet, donde aparece este personaje diciendo lo siguiente. Quiero leerlo. Ser o no ser, esta es la cuestión. Es de más noble de espíritu sufrir las arremetidas y los dardos de la adversa fortuna, o por el contrario empuñar las armas contra un mar de adversidades y terminar haciéndoles frente. Morir, morir nada más. ¿Qué quiere decir Hamlet, perdón, William Shakespeare con este fragmento de la obra Hamlet? Bueno, se hace la pregunta a este ser, este personaje, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Verdad? ¿Me quedo esperando que me caigan los dardos de la adversa fortuna o por el contrario me defiendo? Empuño las armas contra las adversidades. Agarro el toro por los cuernos, diría Winston Churchill, ¿verdad? Y me voy contra la cornada. ¿Qué hago? Y entonces él dice, prefiero morir, ¿verdad? Y dormir nada más, pero por muerte, ¿verdad? Que quedarme apacible esperando solamente la muerte, ¿verdad? Sin haber hecho nada. El haberlo intentado es lo que a él le llena de entusiasmo y por tanto él dice morir. Esa es la cuestión, ¿verdad? Más que ser o no ser, ¿verdad? El ser es lo que debe ser siempre primigenio, siempre primordial, ¿verdad? El ser debe ser lo primordial, porque yo tengo que siempre pensar en ser el que realiza la acción, no el que se queda pasivo. Me ponen un reto de repente, vaya, como les dije en el chat, ahí les di un tutorial de cómo utilizar el WPS para celular y lo compartí para todos, para que el que esté interesado lo pueda instalar y ver la herramienta y ver las bondades que tiene y lo pueda utilizar para su vida. Y solo aquel que realmente piensa siempre actuar y ser, es el que seguramente ya vio el video y se bajó la aplicación y ya la tiene instalada. Y otra gente se quedó en el no ser, no quiso bajar la aplicación, no vio el video y por tanto no tiene una nueva herramienta, no lo ha aprendido. Entonces, ante el reto del aprendizaje, ante el reto del conocimiento, lo que los filósofos también nos van a enseñar es siempre que el ser prevalece, el ser debe prevalecer. Aprender un idioma nuevo o no aprenderlo, aprenderlo. Llevar o no llevar la clase, llevarla. Estudiar o no estudiar para examen, estudiar. Es decir, siempre tiene que prevalecer la acción para ser verdaderamente gente productiva. ¿Verdad? Pero si estoy con ese temor, como decía la compañera, de no hacer lo que tengo que hacer, de no trabajar en lo que debo trabajar, pues obviamente nunca voy a poder salir adelante y a flote, ¿verdad? Es como pasa con alguna gente pobre, no toda la gente pobre es pobre porque quiere, algunos nacen en círculos viciosos de pobreza por el mismo sistema, pero hay algunos que sí, hay algunos seres humanos, porque yo he visto seres humanos, que aun cuando tienen oportunidades en la puerta de la casa, no lo aceptan y no quieren cambiar su historia y dicen, no, yo no quiero hacerlo. Como pasó con una familia aquí en Santa Rosa de Copán, que los chicos en una clase de historia querían ayudarle, regalándole una hornilla de gas con el chimbo de gas, el primer quintal de maíz para que la señora que dijo que no tenía trabajo pudiera fundar su propia empresa de tortillería y su primer negocio de tortillería. Cuando le dijeron a los chicos, bueno, le vamos a regalar esto para que haga su tortillería y por fin ya no dependa de otro trabajo, que usted pueda ganar su dinero usted misma. Y le regalamos el quintal y le regalamos el primer chimbo de gas. Entonces la señora que le dijo a los chicos, ay no, es que yo no quiero hacer tortillas. Fue lo que dijo la señora. Los chicos venían decepcionados y me decían, Lee, ¿cómo hacemos? No quiere la señora que le regalemos lo que le va a ayudar a salir de la pobreza. Y entonces le digo, bueno, a buscar otra persona que sí lo necesite, porque hay seres humanos que son así, son o mal agradecidos, o solo esperan que les vuelvan la vida como milagro, ¿verdad? Y que le den la casa nueva y le den el auto nuevo y ganar rápidamente billetales, ¿verdad? Conocí a un estudiante de una carrera, no voy a mencionar la carrera, que hizo una práctica profesional en San Pedro Sula. La empresa le dijo, mira, sé que no te has graduado, pero queremos contratarte, eres buena y queremos tenerte aquí en nuestra planilla, así que te vamos a empezar a pagar ya el sueldo, ¿verdad? Y cuando tú te gradúes, después nos pasas el título, pero comienza a trabajar ya con nosotros. La querían contratar, le querían dar, según recuerdo, en aquel momento, cuando contaron ese hecho, le querían dar 15.000 empiras para comenzar. 15.000 empiras sin estar graduada, comenzando a trabajar. ¿Y saben lo que dijo la muchacha? Dijo, no, no, porque cuando ya me gradúe me van a pagar más. Entonces ella dijo que no, no aceptó el trabajo, no quiso trabajar, empezar a trabajar, porque según ella le iban a pagar 40.000 pesos. Incluso lo dijo,
Digo, no, me van a pagar más de 30,000 pesos cuando ya me gradúe, dice ahí. Creía que iba a ganar 30,000 pesos con solo haberse graduado ya. A saber cuánto tiempo rebotó esa pobre niña después buscando trabajo, ¿verdad? Pero es lamentable que haya gente así, hay gente así, que no acepta el reto pronto y no entra ya a trabajar como tiene que ser por una arrogancia y pasividad, o lo que los filósofos en la época ilustrada van a llamar la puerilidad. Puerilidad, lo escribo ahí en el chat de WhatsApp para que lo, en el chat de Google Meet para que lo vean. La puerilidad. Puerilidad mental, así se le llama. Puerilidad mental es como hoy pareciera como que dijéramos pobreza mental, pero en realidad lo que dicen los filósofos ilustrados es la incapacidad del hombre de poder guiarse por su propio intelecto y tener que depender de otros. Eso es la puerilidad, la incapacidad. Y no es que sea pueril, no es que sea infante o ingenuo por falta de inteligencia, sino que es pueril porque de alguna manera, él es el único responsable de no querer enfrentar la realidad y ponerse a trabajar. Entonces, la puerilidad no es por falta de conocimiento o falta de inteligencia, sino por la falta de decisión de hacer lo que tiene que hacer para salir de la circunstancia en la que está. Si está en un estado de ignorancia, pues puede haber puerilidad en el hecho de no querer aprender más. Si está en la pobreza, pues puede haber puerilidad mental en el hecho de no querer ponerse a trabajar o buscar una alternativa de ser emprendedor. Entonces, esa puerilidad tiene que ver más con la capacidad de decisión que con tanto el intelecto. Entonces, no se puede traducir, se parece a la pobreza mental, pero de alguna manera es un poquitito diferente. Y más adelante lo vamos a ver, a hablar, ya cuando miremos probablemente a los ilustrados. ¿Qué estudia la siguiente escuela? Estudia la verdad de lo real, es la escuela eleática. Estudian la diferencia entre lo abstracto versus lo real. Y algunos filósofos, vamos a mencionar algunos aportes pequeños de algunos de los filósofos que están dentro de la escuela. Genófanes de Colofón va a criticar el antropomorfismo. Les explico. El antropomorfismo es darle a las divinidades, a los dioses, es darle apariencia humana. Viene de antropos, hombre, morfos, forma. Entonces, es darle forma de hombre a las cosas, a los seres que se consideraban en aquel momento seres espirituales. Eh, Incluso hasta el día de hoy, los cristianos católicos seguimos generando antropomorfismos. Y la Biblia tiene antropomorfismos. Cuando la Biblia habla del brazo de Dios, el dedo de Dios, el ojo de Dios, la niña de sus ojos, es decir, cuando mete todo ese lenguaje figurativo, dándole como corporeidad a Dios, a eso le llamamos antropomorfismo. No significa que esté mal, puede ser simplemente un lenguaje simbólico, ¿verdad? Y sirve de mucho. Eh, ¿Cómo se llama? Pero evidentemente él critica diciendo que no puede dársele un cuerpo a los seres espirituales. Eso lo va a criticar. Él miraba la relación de los diferentes dioses y se dio cuenta de algo muy interesante. Y es que en todas las culturas pareciera que cada cultura representa a los dioses como si fuera parte de su propia cultura. Los etíopes dicen que sus dioses son chatos, o sea que son como afrodescendientes, ¿verdad? Negros. Mientras que los tracios dicen que los suyos son ojos azules y pelirrojos. Es como hoy en día, ¿verdad? Que vemos en el mundo cristiano que de repente allá en China dibujan a Jesús chino. A los hindúes lo dibujan como hindú. Los de Occidente, Europa, como que fuera francés o europeo. Los de Estados Unidos como que fuera inglés. Es decir, le ponen hasta rayitos dorados en el cabello, como que fuera rubio, ¿verdad? Y cada pueblo representa a Jesús como cree, como consideran, y lo vuelven parte de su propia raza incluso, ¿verdad? Aunque todo el mundo sabe que fue judío. No significa que esté completamente mal el hacerlo, sino simplemente es como querer apropiarse del personaje y querer hacerlo propio. Porque sería un poco extraño que, por ejemplo, en un templo chino, donde todos son chinos, tuvieran a un Jesús caucásico. Es decir, sería un poco extraño. Sin embargo, hay iglesias que lo tienen así. Pero tratan de mejor manejarlo como ellos dibujan. Dibujan ojos chinos rasgados, por tanto lo dibujan un poco chino. Eh, Como es el arte de la comunidad, para hacerlo parte de la comunidad. Entonces, esto genera en Genógenes la suposición de que hay mucho relativismo respecto a los dioses. Por eso es el primer relativista, porque va a ver que a cada pueblo con su dios, ¿verdad?
Cada pueblo tiene su forma de entender a los dioses. Él creía que más bien tenía que limitarse, la filosofía al menos, a explicar esta relatividad. No se puede hablar de si hay o no hay dioses con certeza, pero al menos se puede hablar de la relatividad del conocer de estos dioses, de cómo se van aproximando a diferentes formas. ¿Quién es Dios? Entonces, para Genófanes, si quisiéramos pedirle a él un concepto, dice que Dios es el mejor de todos los seres posibles. Es un ser perfectísimo. Dios no está ni en movimiento ni en reposo. No es infinito ni finito. Es que es como decía Anaximandro, es indeterminable. Dios no es ni puede ser, dice, más que uno, porque Dios es perfectísimo y el mejor entre todos los posibles. Y si hubiera muchos dioses, como suponen todos los griegos, ya no sería perfectísimo. Dios es eterno e inmutable. No ocupa ayudantes. Él es suficiente. Es incapaz de principio y de fin. Que Dios, por su propia naturaleza o su propia esencia, es razón y conocimiento. Y también es un ser omnipotente. Esa idea que tenía Genómedes da con tal exactitud y medida al concepto que tenemos hoy en día en el cristianismo de Dios. Es decir, no hay ningún atributo que yo diga, este hay que quitarlo, este hay que ponerlo, este está bien, este está mal, porque todo lo que él mencionó en ese fragmento es exactamente la idea que tenemos en Occidente de Dios. Rechazaba, por tanto, y se burlaba de la gente que admitía muchos dioses, y más aún de aquellos que le atribuían pecados o pasiones o vicios, porque hacían ver a Zeus, por ejemplo, violando mujeres, hacían de repente, como los nórdicos, a Loki violando a animales, ¿verdad? Para poder sacar hijos. Hay hijos de Loki que obtuvo un hijo de una yegua, creo que fue el con el cual se metió, ¿verdad? Ese famoso dios Loki de los nórdicos. Entonces, es increíble el grado de locura al cual llevaron a los dioses, ¿verdad? Por tanto, a él le parecía que eso era absurdo. De ahí sus burlas y sarcasmos contra los poetas y los no poetas que deshonraban a los dioses, atribuyéndoles robos, traiciones y adulterios. Él cree que es perfecto y por tanto no pueden tener ningún tipo de delito o crimen o pasiones, bajas pasiones, ¿verdad? No va con la idea de un ser perfecto. Si dice que Zeus es un ser perfecto, no puede ser pecaminoso. Entonces viene obviamente y se oponen a ese concepto. O Zeus que hizo todo lo que dicen que hizo, no es perfecto y por tanto es falso, ¿verdad? O tiene que ser perfectísimo y por tanto mienten cuando dice que se metía a la alcoba de las mujeres a violarlas para tener hijos pseudo semidioses, como el caso de Perseo, como el caso de Teseo, ¿verdad? Que eran hijos de estos dioses. Entonces, eso es lo que realmente él observaba, ¿verdad? Una de las dos cosas tiene que ser falsa. O Zeus no existe o la historia que se cuenta de él es falsa. Y decir que la historia era falsa era poner en jaque a los sacerdotes que creían que existían esos dioses de esa manera. Entonces, negar una cosa a la otra siempre prácticamente hacía falsa toda la leyenda. Entonces, eso es lo que va haciendo que los filósofos se vayan oponiendo a las imágenes tan exageradas de esas supuestas divinidades de la antigüedad. La lógica lo llevó a eso. Miren, los aztecas y los incas con sus dioses a su manera, ¿verdad? A su modo, con sus propios elementos culturales. Los mongoles, ahí aparecen varios dioses mongoles. Los babilónicos, con Baal, con Marduk, ¿verdad? Con Ishtar, con Nergal, con Saya. ¿Verdad? Los mayas con Ixchel, Itzamá, Unapu, Exbalanque, ¿verdad? Con Camazots, con Apuch, con Vulcán. Los indios con Vishnu, con Shiva, con Brahma, ¿verdad? Bien, a los dioses hawaianos, Kane, Pomo, Papa, Lono, ¿verdad? Los dioses africanos, los dioses de Japón, los de China, los de Egipto, ¿verdad? Los de Finlandia, cada uno representando rasgos de su propia cultura, como que si hubieran sido dioses egipcios, porque eran egipcios en realidad, eran de la patria egipcia, de los reinos egipcios, y por tanto vestían con sus propias modas y costumbres. Aunque estos dibujos son un poquito exagerados porque son interpretaciones de los dibujantes de Marvel. Es decir, traté de obtener esta imagen que me parecía genial para colocarlo acá, porque obviamente representan a la mayoría de los dioses principales de las diferentes culturas, aunque tienen agregados ahí estilos ahí medio fantásticos de los famosos dibujantes de la serie de Marvel. Eh, Así que tenía tanta razón Genófanes, porque hoy en día ninguno de los dioses de la antigüedad, ninguno de los dioses de la antigüedad es considerado verdadero, excepto el único dios que es el de Abraham,
Ese es el único que hasta ahorita sigue siendo considerado verdadero. Y hay que recordar que el mismo Dios de Abraham es el Dios de los islámicos, es el Dios Alá. Alá es el mismo Dios Elohim. De hecho, de la palabra Eloí o Elohim viene Alá. Y es el mismo Dios. Y también para los judíos, Yahvé es el mismo Dios. Y para los cristianos, ¿verdad? El Padre de Jesús es, para los cristianos es el mismo Dios. Así que tanto cristianos como islámicos como judíos tenemos la misma divinidad, el mismo Dios, que es el único que ha perdurado a lo largo de la historia. Prosiguiendo. Parmenides dice que el ser es y el no ser no es. Él intenta estudiar la apariencia de los seres. Cuando él dice el ser es y el no ser no es, está afirmando que el ser es siempre, es eterno. Dice que el ser no origina el no ser. Es imposible que algo que existe haga algo que no existe. Eso es un absurdo, lógico. Poco a poco de él van surgiendo una serie de principios, le llamamos hoy en día, principios de Parménides, que nos ayudan a entender un poquito esta naturaleza verdad del ser. Estos principios que nos va a ir regalando, no sé si los tendré por acá, si los tengo por acá, se los voy a explicar brevemente, ni tan breve en realidad, pero trataré de explicárselos cada uno de ellos, ¿verdad? En este caso, él, por tanto, cree que el ser es eterno, ni surge ni desaparece. Si existe el universo, es porque existe un ser que originó el universo. Eso es lo que él dice. Si el ser existe, si el ser del universo existe, es porque tiene que haber un ser que sea la causa del universo. Y ese ser que sea la causa del universo no puedes tener causa, porque él debe ser el ser primordial. Y si tuviera causa, tendríamos que preguntarnos entonces quién es el causante de ese otro ser. Pero ahí viene un problema. No podemos estar simplemente retrocediendo y retrocediendo, suponiendo más y más seres que han originado al ser, ¿verdad? Porque entonces no sería el ser general. Él siempre tiende al último y dice, el último de estos, en la línea de seres que pueden ser la causa una de otras, el último tiene que ser un ser general, el ser que permitió la existencia de todo lo demás. Entonces, por tanto, dice él, el ser es eterno. El ser es eterno y permitió que existiera el universo. De esta manera podemos ya empezar a ver que los filósofos se van aproximando muchísimo a la idea de lo que hoy en día entendemos por Dios, que es el ser en general. Dios es la causa de la existencia de todo, por lo cual tiene que ser eterno para que no tenga causa. Porque si él tiene causa, entonces quien causó a Dios tendría que ser el verdadero Dios. Y así podemos estar repitiendo y repitiendo al infinito ese absurdo. Entonces dice él, no, es que tenemos que pensar, llevar la mente hasta el último de los seres, en la cadena de seres generados. Ahí donde realmente tenemos que poner la mirada, en el último. Y ese último tiene que ser el primero. Pero para que sea el primero, tiene que ser, obviamente, eterno. Este principio de Parmenides de la eternidad del ser va a ser utilizado en la Edad Media por un filósofo cristiano, que es Santo Tomás de Aquino, para explicar el tema de la causa de Dios, el tema de la causa del universo, en la famosa segunda vía. Ahí lo vamos a poder ver más adelante. La razón sola es la que conoce la verdad y la realidad. Los sentidos nos suministran una representación falsa y aparente de las cosas. Nos equivocamos. Podemos ver las cosas como decíamos anteriormente y hay cosas que existen que no estamos viéndolas y otras cosas que sí, que no existen y que a veces las podemos llegar a suponer que las vemos, ¿verdad? Es decir, hay cosas que no son reales y suponemos, como mencionamos la vez pasada que estábamos hablando un poquito del color rosado, que decíamos que es un color que creemos que existe y no existe, sino que se genera aquí, en la conciencia. Objetivamente el color rosado no está en el objeto, sino que se genera acá adentro. O sea, no está en el color del objeto, sino en mi mente se genera ese color, ¿verdad? Porque mis ojos no pueden percibir ese espectro, por lo cual obviamente no está entrando una información clara de ese fenómeno. Pero aún así se genera el fenómeno y nos hace creer que está ahí, cuando no está realmente. Diferencia entre ciencia y opinión. Dice que la ciencia, ¿verdad?, es el conocimiento o pensamiento verdadero y real de las cosas. Y la opinión es un conocimiento aparente de los sentidos. Es una idea subjetiva de los sentidos, decimos hoy en día. Para los sentidos, por ejemplo, el universo pareciera que consta de elementos contrarios, luz y tinieblas, calor y frío. Pero para la razón, para la ciencia,
Ese universo es un único ser, es una unidad indivisible. Hablamos de materia y forma, no se puede entender materia sin forma. Hablamos de sustancia y accidente, no se puede entender la sustancia sin el accidente. Hablamos de, por ejemplo, bueno, en el caso del universo mismo, ¿verdad? Hablamos de calor y frío, no se puede entender el calor sin el frío, no se puede entender la luz sin las tinieblas. Por tanto, son un único fenómeno, ¿verdad? Indivisible, ¿verdad? Que obviamente aparece. E incluso en la moralidad de los seres humanos, en los actos morales. Yo no puedo entender el bien sin el mal y viceversa. No puedo entender el mal sin el bien, sin el bien. Entonces, evidentemente están enlazados como un único fenómeno que aparece o desaparece. Cuando hay presencia del bien, hay menos mal. Cuando hay ausencia de bien, hay aumento del mal. Entonces, por ejemplo, si alguien preguntaba por ahí, de hecho, hay un gran debate que se generó en redes sociales, incluso hay videos de un maestro en Argentina que se atrevió a decir la siguiente situación tan absurda. Dice él, cuando yo voy por la calle y veo a un mendigo en la calle, si yo le doy o no le doy, puedo ser calificado como bueno o como malo, según la sociedad. Pero dice él, yo creo que si paso por frente a él y no le doy, no soy ni bueno ni malo. Me mantengo neutral, dice él. Porque habría dado lo mismo si yo paso o no paso. Habría dado lo mismo. Él se habría quedado sin la moneda. Si paso o no paso. Así que yo no soy, dice él, un agente de cambio en esa situación. Por lo cual, dice él, no es un acto malvado no darle limosna al que está en la calle. Llegó a decir eso el maestro. Yo después en una clase de ética les explicaba a los chicos cuál era el error del maestro. Creer que hay un punto neutral. En el tema del bien y del mal, o eres bueno o eres malo. No hay un punto neutral. No hay actos neutrales. Los únicos actos neutrales que no son calificados ni de buenos ni de malos son de las cosas inanimadas, como las cosas que ocurren en el universo. Yo no puedo decir que una tormenta es malvada o que una tormenta es buena. Puedo asumir que hay un grado de bondad y de maldad que a mí me beneficia cuando hay o no hay una tormenta. Pero la tormenta no es buena ni mala, es un fenómeno natural sin valoración ética. Pero la decisión del hombre sí es valorada éticamente. Por lo cual la razón nos dice, como ven, que la opinión subjetiva nos puede hacer creer que hay un punto neutral, donde si yo actúo o no actúo, no soy malo ni bueno. Sin embargo, la razón nos dice que solo hay maldad y bondad en el acto humano. Por lo cual, cuando yo paso frente al mendigo, soy bueno si le doy un poco. Soy más bueno si le doy un poquito más. Y si le doy abundancia, soy repletamente bondadoso. ¿Ok? Si le doy sustento pleno, soy excelentemente bueno. Y lo mismo ocurre de manera inversa hacia abajo. Si yo le doy poquito, no estoy siendo malo, estoy siendo bueno siempre. Pero si yo no le doy nada, ya pasé a la otra frontera, ya soy malo. Porque le pude haber ayudado y no lo hice. Entonces ahí hay un acto de omisión. Y ese acto de omisión es como estar frente a un barranco, ver que alguien se está a punto de caer y no extenderle la mano. Es un equivalente. Más exagerado, pero es el mismo equivalente. Si yo no le extiendo la mano a aquel que está a punto de caerse y se cae y muere, es mi culpa porque yo pude haberlo salvado. Lo mismo pasa, por ejemplo, si voy por la calle y yo, pudiendo haberle dado a un mendigo que se estaba muriendo de hambre, no le di un pedazo de pan. Si se muere, será mi culpa, porque yo pude haber pasado en ese momento, pasé en ese momento y pude haberle ayudado. Así que la suposición de que hay un punto neutral donde si yo no ayudo no soy bueno ni malo es absurdo. Claro que si no ayudamos, cometemos lo que se puede llamar un principio inmoral, pues bajo el principio de la moralidad se puede calificar como un acto inmoral por omisión. Al grado que hasta las religiones lo han entendido. En el mundo católico, por ejemplo, cuando rezamos el yo confieso, decimos he pecado de pensamiento, de palabra y de omisión. Y nos golpeamos el pecho diciendo por mi culpa, porque obviamente queremos declarar públicamente que somos pecadores porque hemos a veces cometido pecados de omisión incluso, que pudieron haber hecho algo bueno, no lo hice. Eso desde el punto de vista de la fe es un pecado. ¿De qué sirve decirle al hermano, vete, anda, come y vístete, si no le doy ni vestido ni comida? ¿De qué ayuda lo que yo digo? De nada. Realmente no sirve de nada simplemente tener buenos deseos.
en el mundo cristiano es el acto se debe realizar. Si no se realiza, soy malo. Si se realizó, soy bueno. No hay un punto intermedio, ¿verdad? No hay un ser menos bueno, menos malo, no. Perdón, hay un menos bueno, un menos malo, pero no hay un punto gris. Solo hay blanco o negro, o soy bueno o soy malo. No hay puntos grises en este asunto. Entonces, esa suposición que a veces hacen algunas personas con su intelecto, vemos que ahí se ve claramente cómo el intelecto mismo tiene sus jugadas, donde él argumentó creyendo que tenía la razón. Sin embargo, cuando se analiza de la lógica, de la misma ética, y se analiza también incluso de los principios doctrinales de una iglesia, se puede ver que realmente la opinión más general es que solo hay bondad y maldad. Nunca antes ha hablado, nadie ha hablado nunca en la filosofía de que hay un punto intermedio entre ser bueno y malo. Nadie ha dicho nada más al respecto, ¿verdad? Eh, por lo cual esa suposición que hace él, su opinión subjetiva, no está derivada de ninguna postura racional, ¿verdad? Y esa es la diferencia que ve Parmenides también cuando alguien argumenta. El primer principio que nos regala Parmenides, tres principios vamos a tratar de conversar, no creo que los pueda enseñar todo hoy, mañana creo que lo vamos a poder terminar, es el primer principio de identidad. Se lo explico muy sencillo. En matemática, cuando usted va a declarar una fórmula, en matemática usted siempre tiene que colocar un igual. Si es una variable, uno dice, por ejemplo, x es igual a y, a es igual a b, a es igual a x por y al cuadrado. Es decir, yo puedo colocarle a cualquier variable un equivalente con otra cosa. De lo que dice el principio de identidad es lo siguiente, es un principio matemático, es un principio lógico. Dice que la identidad no es evidente por sí misma, es necesario afirmarla. Yo no puedo decir, la manzana se parece, y de cortar la oración ahí. No puedo decir, la manzana se parece nada más. Tengo que afirmar a qué se parece. Por lo cual la lógica nos dice que siempre que digo esta manzana es idéntica a o se parece a, tengo que cerrar la frase diciendo a sí misma, a otra manzana, se parece a esta otra fruta. Yo podría llegar a comparar, ¿verdad? Pero la identidad, por tanto, no es posible, no es evidente por sí misma. Tenemos que afirmarla. Cuando yo escribo identidades, tengo que afirmar el concepto de la identidad. No solamente nombrar el término, sino también presentar su concepto. Cuando yo digo que A es igual a A, estoy dando el concepto, estoy dando el título, estoy dando el tema o el término, que es A, y definiéndola, aunque sea con sus propias cualidades de A, ¿verdad? O expando esa fórmula a otros elementos. De la identidad se tiene que afirmar. No podemos cortar la frase entonces cuando hablamos de identidad. Ahí se queda el principio, no llega algo más. Pareciera algo muy lógico, muy sencillo. Sí, pero es un principio fundamental de la matemática que él lo propone y se quedó como principio tanto para la matemática como para la lógica formal. Al grado que hoy en día, en el álgebra de este famoso matemático llamado Bull, ¿verdad? No sé cómo se llama él, el nombre primero de él, no sé si es Alfred Bull. Alfred Bull, creo que es, si no me equivoco. No, George Bull. George Bull, el famoso, ¿cómo se llama? Matemático, él desarrolló una especie de leyes que llamamos leyes de inferencia, y es una especie de álgebra. Y esta álgebra de Bull tiene una regla que es exactamente esta que ustedes están viendo en color rojo, que A es igual a A. Y a esa ley se le llama la ley de idempotencia, la ley de igualdad, le llama él. No la inventó él simplemente la tomó y la sumó a su cantidad de fórmulas y cantidad de reglas. Si ustedes buscan el álgebra de Bull, van a encontrar una serie de fórmulas muy interesantes, ¿verdad? No sé si las puedo enseñar yo por acá. Busquen ahí en YouTube después de clase si quieren, busquen lo que se llaman las reglas o álgebra de Bull y van a poder encontrar unas fórmulas donde dice A más A es igual a A, A por A es igual A más cero es igual A por uno es igual A más uno es igual a uno, ¿verdad? Ese tipo de fórmulas, A más A es igual a uno, es identidad, esa es la ley de potencia, A más A es igual a uno, A por A es igual a cero, A por cero es igual a cero. Ese tipo de fórmulas que aparecen ahí son fórmulas que se utilizan en la lógica formal y que sirven obviamente tanto para analizar el lenguaje, para poder analizar circuitos también, ¿verdad? Para eso se utiliza, para analizar circuitos lógicos, que después se transformarán en circuitos integrados.
Entonces, aquí podemos mostrar cómo se aplicaba este principio de identidad en la obra de Platón llamada el Teeto. El Teeteto, dice también, algunos la traducen como Teeto o otros le llaman Teéteto. ¿Verdad? Yo tengo entonces slides de manera diferente para que vean que hay dos nombres, el Teéteto y el Teeto. En este caso, en el numeral 185, inciso A, aparece una conversación de Sócrates, donde él menciona ahí la ley de idempotencia. Sócrates dice, respecto al sonido y al calor, en primer lugar, ¿piensas esto de ambos que existen? Y el Teéteto le responde, sí. Sócrates dice, entonces crees que cada uno se diferencia del otro y es idéntico cada uno a sí mismo. Ciertamente, le responde Teéteto. Y Sócrates le dice, y que ambos son dos y cada uno uno. O sea que cada uno es igual a uno mismo. Es ahí donde se puede ver ese principio de identidad. Pareciera muy repetitivo lo que dice Sócrates, porque así argumentaba él, partiendo de principios muy básicos para después ir avanzando hasta principios muy complejos, como normalmente también va a aconsejarnos René Descartes, ¿verdad? Dice René Descartes que a los simples, bueno, él lo pone de otra manera. Él dice que que primero hay que comenzar por lo más simple y después llegar a lo más complejo. Y Tomás de Aquino, aludiendo al mismo principio, dice que a lo difícil se llega por lo fácil. Es decir, que si quiere usted entender una doctrina o una enseñanza en una carrera, en una clase, en una carrera, y le parece que es complicado, no corra, vaya despacio y lentamente, entendiendo cada frase, lo que va leyendo. Si de repente lo que quiere entender es un principio matemático, ¿verdad? Reléalo, léalo, mastíquelo, degústelo hasta que lo comprenda. No avance hasta que no ha podido comprender aquello. Más adelante quizá podamos ver estas reglas del ingenio que regala René Descartes. El principio del tercer excluido. Faltan 6 minutos. El principio del tercer excluido se basa en algo muy simple. Dice, no es lo mismo un juicio contradictorio a un juicio contrario. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, un juicio contrario donde digo Rebeca es buena de día, pero Rebeca es mala de noche. En un juicio contrario, es cierto, puede ser verdadero, que ella durante el día es buena y durante la noche es mala. Pero en un juicio contradictorio, la diferencia muy básica es esta, que si yo digo Rebeca es totalmente buena y totalmente mala, eso es una contradicción lógica. Entonces el principio de tercer excluido nos ayuda a recordar este elemento tan sencillo, ¿verdad? Que lo contradictorio no puede ser a la vez y lo contrario sí puede ser dependiendo del momento concreto, ¿verdad? Puede que por un momento yo diga, este es un buen estudiante y al terminar el trimestre diga, no, este fue un mal estudiante. Entonces al final concluya diferente. Puede ser que por el momento específico, el concreto e histórico, obviamente en el momento preciso, esa persona haya sido muy buen estudiante, pero conforme fue evolucionando cambió a ser mala. Entonces ahí hubo un cambio de una postura a su contrario, pero no es que haya sido contradictorio. Lo contradictorio implicaría, por ejemplo, si yo de repente digo yo, este joven me sacó la mejor nota del examen, pero chepió. Eso es contradictorio. Eso es contradictorio y está mal, ¿verdad? Es un error. Es un error y por eso se califica como un acto de maldad, porque es un error, ¿verdad? Darle una nota buena al que hizo trampa. Entonces hay una contradicción, obviamente. No se puede decir que alguien sea bueno cuando es corrupto. También es una contradicción. Eso es lo único que hace este principio. Nos ayuda a recordar esas diferencias, ¿verdad? Y se plantea de esta manera en lógica formal. Decimos que A es o no es A, pero no al mismo tiempo. O es A o es un no A, pero no al mismo tiempo. Significa o es bueno o no es bueno, pero no puede ser bueno y no bueno a la vez. Puedo sustituir A por cualquier cosa. Puedo decir o es inteligente o no es inteligente, pero no puede ser inteligente y no inteligente a la vez. Es decir, no puede estar viendo o está vivo o está muerto, pero no puede estar vivo y muerto a la vez. Es decir, eso es lo que nos dice el principio del tercer excluido. ¿Algunas preguntas Lick, ahorita? Dime, Lick, de ahí sacó la canción entonces Juan Gabriel. ¿cuál? Vamos al Noah. Vamos al Noah. De ahí lo tuvo que haber sacado. Vamos al Noah Noah. De la canción famosa Está de bueno el Noah. chiste, va para Está bueno. bajar un poquito. La tensión. Sí, sí. Dime, Roger. Fíjese que yo le quería hacer una consulta. Si Dime. después de que termine la clase, me podía reunir con usted unos 2 minutitos.
¿Ok? Perfecto. Sí, ya Gracias. cuando todos hayan salido, miramos. Bien. Y el tercer principio que nos regala Parmenides, si se fijan, todos estos principios tienen que ver con la lógica, tienen que ver con el intelecto. El tercer principio, para introducir, porque esto nos va a llevar un poquito más de tiempo que no lo puedo terminar hoy, lo terminaré mañana, ya solo faltan 3 minutos. Imagínense que yo les diga ahorita, a ver jóvenes, me dibujan en su cuaderno, por ejemplo, qué es un pispirispi, qué es una parpatopla, qué es un gurrumino, qué es un corolito, qué es un fifirulo y le digo, quien me dibuje exactamente cómo es cada uno, lo eximo del examen. Imagínense que le pusiera ese reto, ¿verdad? Entonces todo el mundo así como, ¿y cómo son? Todo el mundo preguntándose, ¿y cómo son? Entonces, mientras yo no les haya dado pistas de cómo es cada uno, mientras nunca lo hayan visto, mientras no sepan que son seres ficticios, nunca van a dar en el clavo. Es decir, van a estar intentando dibujar cosas que ni siquiera imaginan. Y yo les apuesto que por el amor a los 100 puntos, a más de alguno le interesaría poderse dibujar algo, a ver si le pega. Aunque nunca ha visto el ser. La filosofía nos enseña que no podemos hablar de lo que no conocemos. La filosofía nos enseña que de lo que no se sabe es mejor no hablar. Si yo no sé de un tema, mejor me quedo callado y no hablo del tema. Porque si no puedo, como decía Pitágoras, a veces podemos quedar como tontos. Por eso es mejor a veces guardar silencio. Porque cuando yo pretendo hacerme el sabelo todo, puedo quedar en ridículo. Y eso es muy triste profesionalmente. Por lo cual, si usted siendo, digamos, psicólogo o psicóloga, o siendo abogado o abogada, le llega un caso a usted que usted no maneja el ámbito de las reglas, por ejemplo, de ese caso, no ha podido estudiarlo bien, mejor sea muy honesto y remita ese caso a alguien que maneje verdaderamente ese tema. Imagínese que le llega a usted un problema de un conflicto sobre derecho familiar y usted era malo en derecho familiar, ¿verdad? Usted es más para derecho penal, quizá. Entonces usted pretende irse por ese camino desconociendo todo lo que se maneja en el derecho familiar. Si no es su ámbito ni es su fuerte, no presuma de lo que no sabe, porque puede quedar en ridículo. Ya pasó. Fíjense que en Chile, no sé si fue en Chile o en Perú, creo que fue en Perú, un abogado, no, perdón, fue en México. No, Perú fue, Perú. Un abogado no recuerdo en todo caso cualquier país que haya sido, pero vi el video En Honduras fue. de un abogado que llegó a hacer un ridículo tremendo a una primera audiencia. En la primera audiencia se comparten las posibles pruebas, se llega a hablar con los abogados, se comparte un poco el contexto de la situación, no se va a tomar ninguna decisión de juicio en ese momento. Entonces, el abogado estaba peleando como que era el juicio final. El abogado llegó con esa actitud y le pregunta el juez, ¿usted realmente conoce el procedimiento de una primera audiencia? ¿Verdad? Y entonces le dijo al acusado, yo le recomiendo que busque otra asesoría legal porque evidentemente el abogado aquí presente no sabe nada de los pasos para una audiencia general, para una audiencia inicial. E hizo el ridículo por completo porque y todavía cuando le pregunto, ¿usted sabe cuál es? Sí, le dijo. Sí, le dijo. Y en todo el juicio hizo un ridículo tremendo porque estaba como queriendo, como hacen en el juicio de ahorita de Johnny Depp, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta famosa actriz? De la Amber. Que están obviamente presentando pruebas Amber. y están ahí objetando y todo eso. Esa dinámica de objetar y todo eso se realiza en el último juicio. Este es el juicio definitivo. Pero en la primera audiencia no hicieron todo eso. Y este joven llegó recién graduado, pretendiendo creer que sabía, queriendo dar una asesoría legal sin saber las cosas como tenía que ser. Entonces no cometamos ese error. Y termino con lo siguiente. Si hubiera puesto los 100 puntos para pasar la clase, nadie lo habría ganado, porque hasta que yo no les enseñe cómo es un pispirifi, papatopla, gurrumino, firulo y corolito, no van a saber qué es. Son seres imaginarios, nombres inventados, seres incluso hechos a computadora que no tienen nada que ver con la realidad, aunque se parecen mucho a los insectos. Es decir, podría haber tomado cualquier otro tipo de dibujo para jugar con esta parte mental, pero a lo que quiero llegar es que el principio del siguiente es el principio de no contradicción y se basa, y termino con esto, se basa en esta primera idea que lo dejo así abierto. No es posible pensar el no ser. Nadie pudo haberle pegado al clavo porque nadie sabía del tema. De igual manera, en la vida profesional, tengamos prudencia con lo que decimos, porque de repente, si no hemos leído muy bien, podemos también llegar a decir cosas que no son. Ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pasen feliz noche. En el aula virtual ahorita voy a liberar lo que tiene que ver con este tema.
¿verdad? Pero si quieren ir avanzando también en la parte del aula virtual. Gracias por la Ok, participación. Lick, avisa cuando ya estén liberados, por favor. Gracias. Sí, yo les aviso ahí por Buenas medio de noches. WhatsApp. Me quedo con el compañero nada más que quieren consultarme. Buenas noches, Al final. Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Voy a parar el video si no se va a hacer muy largo. Buena,